¿Qué tal, muchachos? Bueno, hoy tenemos otro episodio de nuestro webinar analizando propiedades con Luis Salavarría. Este, Hoy les quería hablar de lo siguiente. Tengo varias personas que me han preguntado acerca de esto y por lo tanto quería hacer un poquito más de hincapié en esa parte, ¿no? La pregunta es, ¿debería rentar o debería alquilar mi casa? O sea, si yo tengo el dinero para comprar mi casa, ¿debería comprar o debería alquilar? Por supuesto, todo depende, esto es una pregunta muy grande, pero todo depende del objetivo que tú tengas, ¿no? Si el objetivo tuyo es invertir, o sea, ¿cómo hago para invertir en mis raíces? ¿Cómo hago para invertir contigo, por ejemplo, en este caso? Que ha sido la pregunta que me han hecho. La respuesta a eso sería, bueno, en ese caso, ¿verdad? Yo te diría, si tú tienes el dinero para comprar una casa, vamos a decir, por ejemplo, que la casa es de $400,000 para invertir, o sea, para comprar una casa de $400,000, o vamos a decir de $500,000 porque los números son más fáciles. Si voy a comprar una casa que cuesta $500,000 y tengo que tener el 20% de down payment, ¿verdad? De depósito, de enganche, eso significa que debería tener por lo menos $100,000 para comprar la casa. Si esa es, si digamos que ese es el único dinero que tú tienes, el dinero de comprar tu casa, y tu objetivo es invertir en bienes raíces, mi opción sería lo que haría yo. Por supuesto, siempre tienes que ver exactamente cómo es tus condiciones, cómo estás tú en este momento, cuál es tu situación familiar y económica, y de trabajo y de todo esto, ¿verdad? Pero poniendo todo eso de lado, si tú tienes esos $100,000, si fuera yo el que los tuviera, yo diría, bueno, vamos a rentar, vamos a alquilar y vamos a utilizar esos $100,000 para invertir, para que esos $100,000 se multipliquen esencialmente, para que crezcan. Entonces, esa es la idea, ¿no? Hacer crecer el dinero que uno tiene hasta llegar a una masa crítica donde en algún momento lleguemos a cubrir, yo diría que todos los gastos que tenemos, o por lo menos una parte importante, por lo menos 50%, perdón, 50% de los gastos que sean cubiertos por nuestras inversiones, por ese dinero que está trabajando. Yo diría que en realidad 100%, porque de esa manera, eh, si ya tú tienes tus gastos cubiertos, ¿verdad? Con dinero esencialmente pasivo, ya eres libre financieramente. Entonces ya en ese momento tú puedes decidir, bueno, ok, entonces ahora voy a empezar a acumular una parte para comprarme mi casa. En eso seguramente van a pasar varios años. Eso no necesariamente es tan rápido hacerlo. Eso que les acabo de decir, no es tan rápido hacerlo, pero todo se hace con un objetivo. De la misma manera que cuando nosotros tenemos hijos y estamos pensando en que vayan a la universidad aquí en Estados Unidos, que cuestan bastante las universidades, ¿verdad? Eso es un objetivo que hay que tener. Entonces hay que ir empezando a separar dinero desde antes. De la misma manera, para hacer este tipo de proceso, ¿verdad? Como les acabo de decir, de proceso de inversión, hay que ir apartando dinero para después invertirlo más adelante. Entonces, eso sería lo que yo les recomendaría a nivel general, ¿no? Digo a nivel general porque, como les digo, la situación individual de cada persona varía, ¿no? Les voy a decir un ejemplo de una persona que me preguntó esto recientemente. ¿Qué hago yo si yo tengo menos de $100,000? Como les acabo de decir, menos de $100,000 para invertir. En este caso, yo diría, bueno, si tienes, por ejemplo, $20,000 o $25,000,
Siendo así, el panorama cambia un poco y lo que yo diría sería lo siguiente. Yo diría, bueno, vamos a entonces a meter ese dinero no en una manera de generar dinero pasivo, sino dinero activo. Léase, en este caso, yo le recomendé a esta persona, pues que buscara hacer fix and flip, o sea, que buscara, sí, porque él ya tenía experiencia en eso también, ¿no? Que buscara invertir esa plata, ¿verdad? Comprando una casa para repararla, venderla y ganarse la diferencia, por supuesto. Ya sabemos cómo es ese proceso, en teoría, por supuesto, es compramos una casa, por ejemplo, de $100,000, le metemos 40,000 o 50,000 y la vendemos por 200,000 y nos ganamos 50,000. Todo eso es, por supuesto, la teoría, pero eso es más o menos lo que quiero explicar para que ustedes entiendan. De esa manera, entonces tú sacas los 50,000 que le estás metiendo para repararla, asumiendo que los 100,000 los vas a financiar, ¿verdad? Con una compañía, un hard money lender, con una compañía de financiamiento, y entonces sacas los 50,000 que ya tenías y tienes 50,000 más. Entonces la idea es repetir eso varias veces hasta tener una masa crítica de, no sé, 200,000, $300,000 o $400,000, por más o menos, eso es lo que yo estoy pensando en niveles más grandes, ¿verdad? Para entonces poder invertir pasivamente. Y cuando yo digo pasivamente, ya sería entonces invirtiendo, por ejemplo, conmigo, uno puede poner una parte y esa parte se va esencialmente a duplicar en más o menos 5 a 7 años. Eso cuando ponemos el dinero en un multifamiliar estándar, un multifamiliar normal. Eso es más o menos el tipo de retorno del cual estamos hablando. Pues uno mete $100,000 y al final de unos 5 a 6 años o 7 años, esos $100,000 se convierten en 200,000. Eso es más o menos lo que es el negocio de bienes raíces en, invirtiendo en multifamiliares. Entonces, volviendo otra vez, bueno, no sé qué pasó ahí, pero se volvió loca la cámara y tuve que parar la grabación un momento. Pero bueno, como les decía, entonces, volviendo entonces al tema inicial, ¿verdad? De si es bueno o no alquilar o comprar o cuáles son las mejores opciones, depende de cada persona, por supuesto, como yo les acabo de decir. Pero si fuera yo y estamos empezando, yo lo que diría es, vamos a alquilar. Entonces uno trata de buscar, alquilar una casa que se acomode a lo que nosotros necesitamos como familia, por supuesto, pero que sea la opción más barata que se acomode a lo que nosotros necesitamos, por supuesto. No tenemos que conformarnos con una cosa pequeñita porque sea la más barata. No, yo no digo eso. Estoy diciendo que si uno viviera en una casa de 5 cuartos, ¿verdad? Pero esa cuesta, no sé, $3,000 mensuales. Si tenemos 2 niños nada más y podemos vivir en una casa de 3 cuartos, es mejor vivir en la de 3 cuartos por un tiempo, porque el alquiler va a salir menos de $2,000, por ejemplo, dependiendo de en qué parte de la ciudad estés. Entonces, esa es la idea. ¿Por qué? Porque si tú ya tenías en tu mente que tú ibas a pagar $3,000 comprando la casa, esa es más o menos la mensualidad que ibas a tener, $3,000. Todo eso son aproximados, por supuesto, pero vamos a decir que son $3,000. Y ahorita estás pagando nada más de alquiler 1,800 o 1,900, vamos a decir que 2,000, esos $1,000 extra, más lo que ya tú estás haciendo extra en tu trabajo como con comisiones o bonos específicos o lo que sea, ¿verdad? Esos $1,000 extra los vas poniendo entonces separados
en un pote o en una cuenta específica que es tu cuenta de inversión. ¿Ves? Y entonces de esa manera también vas sacando dinero y cuando ya tengas un pote acumulado, ahí es que entonces podemos invertir juntos. Ahora, si ya tú eres un inversionista y lo que estás es empezando apenas, entonces lo que te diría yo es, no compres tu casa, alquila por un tiempo, o también puede ser, la verdad, comprar una casa bien pequeña que la hayas encontrado como negocio, pues. Pero ya eso es otra cosa. Yo estoy hablando desde el punto de vista nada más de si tienes esas dos opciones. Si ya tienes una casa que tú vas a construir, que tú vas a comprar, perdón, o una casa que tú vas a alquilar. Siendo así, la opción mía sería recomendar alquila, no compres, sobre todo al principio. Y después de que ya tengas más opciones, después de que hayas alquilado un tiempo, ahí entonces te metes en otra opción. ¿Ves? Entonces, eso sería la recomendación mía. ¿Qué tal, muchachos? No escucho a nadie ahí. Sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, ¿qué más, Luis? Por aquí presente. Ah, perfecto, perfecto. Excelente, excelente. Bueno, sí, ya hablé un rato, ¿verdad? Tengo hablando un rato. Lo que estaba hablando era lo siguiente. Quería decirles, hablarles otra vez de la opción, si tienes la opción, mejor dicho, de comprar o alquilar, ¿cuál sería mi recomendación con respecto a esas dos cosas? ¿No? Y ya, déjame bajar esa, perfecto, porque estaba viendo un mensaje que me llegó. Entonces, lo que les decía, lo que les decía a ustedes, ¿verdad? Que ya está grabado de todo, igual de todas maneras lo pueden ver de nuevo, es que teniendo todas las condiciones iguales, yo diría es mejor alquilar que comprar. Si tú tienes, por ejemplo, les decía el ejemplo, pues se los vuelvo a decir rápidamente para que estén al tanto ustedes que ya se metieron ahorita aquí. Si tú tienes para comprar una casa de $500,000, por ejemplo, y yo digo $500,000 solo por el ejemplo porque hace los números más fácil. Este, para eso tienes que tener el 20%, que son $100,000. Si tú tienes $100,000, es mejor alquilar donde tú vas a vivir y utilizar esos $100,000 para que te pongan a producir. Porque si no, lo que haces es que atrapas, ¿verdad? Esa equity, atrapas ese dinero en la casa que estás comprando y no lo pones a producir, esencialmente. Claro, ahí el debate de mucha gente es, bueno, pero en ese caso, por lo menos el dinero del alquiler se lo lleva a otro. En cambio, en este caso, el dinero que yo estoy pagando, por lo menos está pagando mi casa. Sí, pero todo lo tienes que ver desde el punto de vista de negocio. Tú estás pagando el dinero le estás pagando al banco esencialmente, o sea que estás bajando la deuda del banco, así que poquito a poquito también estás ganando algo, pero el retorno es mucho más bajo a que si tú lo pones a invertir con nosotros, por ejemplo, donde el retorno es esencialmente duplicar el dinero en 5 a 7 años. Eso es un retorno de más o menos entre 15 y 20% al año. No va a ser el retorno que ustedes van a tener si ustedes compran una casa. Sobre todo si es un mercado estable. Si es un mercado que se está apreciando, bueno, quizás sí, pero no vean comprar su casa como un negocio o como un activo, porque no lo es. Un activo es algo que te pone dinero en tu bolsillo. Una casa, cuando tú la compras, te saca dinero de tu bolsillo. Porque de la misma manera, si se daña el aire acondicionado, no tienes a quién llamar al dueño de la casa, señor, ¿me puede arreglar el aire acondicionado? No, porque usted es el dueño. Entonces, ahora, si tú vives en una casa alquilada, tú puedes llamar al dueño y le dices, mira, se dañó el aire acondicionado. Así que ven y lo arréglalo, pues tienes que mandar a alguien para que lo arregle. Entonces, de la misma manera, todos los problemas recaen en ti
si tú eres el dueño, o recaen en el propietario si eres el propietario, pues, si estás alquilando, pues nada más. Entonces, eso lo digo varias veces, es porque nosotros en la cultura latina lo vemos al revés, lo vemos como que, ay, sí, es buenísimo, hay que comprar su casa lo antes posible. La verdad es que sí, si tú no tienes nada que hacer con ese dinero, pero si el dinero lo vas a invertir, lo cual es totalmente mi recomendación, que uno debería invertir el dinero que uno tiene, y después de que tú tengas una masa crítica, ahí sí, por supuesto, saca dinero, cuando ya tengas una masa crítica, sacas dinero para invertir lo suficiente para que pasivamente empieces a cubrir tus cuentas, o sea, empiezas a cubrir tus gastos. Una vez que cubras por lo menos la mitad, yo diría que el 100%, pero por lo menos la mitad de tus gastos, solo en ese momento es que tú podrías pensar, en mi opinión, buscar comprarte una casa. Esa es mi opinión, por supuesto. Cada quien tiene una situación distinta y quizás hay cosas que afectan esa situación o lo que sea. Pero si fuera yo, eso es lo que haría. Entonces, eso es lo que les quería traer hoy. Ya hablé prácticamente todo antes de que se metieran ustedes, pero como están ustedes aquí, por supuesto les voy a responder cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario. Quizás lo que ustedes quieren saber ya yo lo dije o quizás no. Entonces, bueno, háganme preguntas ya que están acá, pues. No, bueno, Luis, muy acertado eso lo que tú dices. Hay que comenzar ya y hay que comenzar desde temprano. Hay que hacer el esfuerzo, organizarse, ahorrar y esperar esos frutos dentro de colocarse esa meta. Dentro de 10 años, tener esa meta clara en lo que quiero y espero. Exactamente. Es que, fíjate, es que pareciera que hubieras escuchado lo que dije antes, antes de que se metieran en el chat. Uy, no, me metí tarde. Yo creo que nos conectamos mentalmente, porque eso lo dije yo antes también. Yo le dije a la gente, pues, que lo que hay que tener es la manera de ahorrar con una meta específica. De la misma manera que uno ahorra antes de uno casarse, uno ahorra pensando, bueno, para mi matrimonio yo quiero tener esto. Ah, bueno, eso va a costar tanto. Ah, bueno, que entonces empiezo a sacar mensualmente algo para esa meta. De la misma manera que los que estamos aquí en Estados Unidos pensamos, bueno, cuando los niños se gradúen, vayan a la universidad cuesta tanta plata. Ah, bueno, entonces tengo que ir empezando desde ahorita a ir acumulando dinero para cuando eso pase. De la misma manera, uno tiene que pensar, cuando yo me vaya a retirar, por ejemplo, yo necesito tanto dinero. ¿Cómo hago para tener esa cantidad de dinero cuando me voy a retirar? Pero la mayoría de la gente no hace esa pregunta, no se hace esa pregunta. O se la hacen 2 años antes de retirarse y se dan cuenta que ya es un poquito más tarde, pues o sea, es más difícil. No es que sea imposible, pero simplemente lo que hace es estirar el tiempo de retiro, porque en 2 años no te da para hacerlo. Pues por eso es que hay que empezar todo a planificarlo desde antes. Entonces, sí es eso lo que tú estás diciendo, ¿no? Uno tiene que saber ponerse una meta y no pensar que la meta es inalcanzable o que es inmensa y nunca la voy a poder llegar a alcanzar. No, eso no es la manera. No hay que pensar eso. Hay que pensar es que si tú estás queriendo comprar esa casa que yo decía antes en el ejemplo de $500,000, quizás la mensualidad te sale en 3,000 o $3,500. Vamos a decir que 3,000, que yo pienso que es más, pero vamos a decir que 3,000. Si tú alquilas una casa que quizás es, pues, por supuesto, es más pequeña, pero por lo menos cubre tus necesidades. Si tienes 2 niños, entonces, bueno, con una casa de 3 cuartos está buenísimo. Y alquilas la mejor casa que puedes alquilar para que cubras tus necesidades, pero por el menor precio. Ese es el objetivo tuyo. Y al hacer eso, te das cuenta que tú puedes alquilar una casa en 1,800, por ejemplo. Entonces esa diferencia, ¿verdad? De 1,200, desde 1,800 a 3,000 es 1,200, ¿verdad? Cada mes tú la vas sacando y la vas poniendo en ese fondo de inversión, en esa cuenta que la vas a utilizar eventualmente para invertir. Esa es la cuestión. Uno tiene que tener fuerza mental para hacer eso y a poner en una cuenta que no tengas ni tarjeta, que la abres, pones el dinero ahí automáticamente y no lo ves más.
esa es la mejor manera para invertir, porque si lo estás viendo, tú dices, ay, ahí tengo un dinero que me puedo comprar. No, eso no es para ti, eso es para el futuro, sea cual sea el futuro. Si es el de los niños, la educación, o lo que sea, estás acumulando para eso, es eso, pero si es invertir, es invertir. Entonces, ese es el detalle, pues tener la fuerza mental para hacerlo, ir, si se quiere, en contra de lo que mucha gente te dice que es la cultura popular, porque la mayoría de la gente te va a decir que no, ellos piensan que es mejor comprar la casa y así entonces no tenemos que pagar el alquiler, porque entonces el alquiler se lo dejamos a otro. Si no tienes absolutamente ningún otro objetivo en tu vida, está bien, cómprate tu casa. Pero si tienes más objetivos, ¿verdad? De crecer y tener dinero para cuando ya estés más viejo y tener dinero para cuando los chamos sean más grandes y tener dinero, esencialmente, hay que ponerse los pantalones ahorita cuando uno tiene la energía y la capacidad para poderlo hacer, no después. Entonces, esa es mi opinión. Mi opinión sería, es mejor alquilar que comprar por un tiempo. Y ya después puedes hacer el cambio y te compras una casa, por supuesto. Hola Luis, no, Dímelo, me Raf. parece muy interesante esto y justamente causalidad Uh -huh. que me topé con una regla de una chica que yo sigo, Sí. que ella recomienda una regla que se llama, bueno, no es tan facilita de recordarse, pero es 15-65-20. Ok. Entonces lo que ella recomienda es básicamente tener 15% que es para el futuro tuyo. ¿Ok? Entonces como ese es como el ahorro, ¿no? Ajá. El 65 es cubriendo las cosas más esenciales, el mantenimiento, la casa, la comida, o sea, las cosas básicas. Y el adicional de 20% es como, en inglés le dicen como el guilt-free spending, ¿no? O sea, como Ajá, exacto, que claro. si te Para quieres dar, gastos extras que te quieres dar, lo que sea. sí, y si te Ya, quieres dar un gusto o lo que sea. Entonces lo ya. que es interesante, como lo pone en práctica, es más o menos lo que estabas diciendo tú de crear una cuenta separada, es entonces crear básicamente tres cuentas separadas. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un salario fijo, entonces eso de una vez lo separas en tres de una vez, en tres cuentas Exacto. separadas, y entonces ya tú sabes que eso está designado para ese slot. Eh, y claro, los números se pueden ajustar de acuerdo a las necesidades o los requerimientos que tenga cada persona. Pero lo que parece sí ser cierto es que lo que más importante no es tanto los números específicos, pero más que el sistema esté activo. Entonces, no es tan importante ver si de verdad ahorraste 15% para el futuro tuyo, sino a lo mejor comenzaste con 5. Pero el Exacto. hecho de que ya tienes una cuenta separada y que te estás sacando ese dinero automático y no lo estás tocando, eh, es más importante que Sí, el porcentaje como tal. totalmente. Porque es todo un hábito también, ¿no? Ujú. Que la gran mayoría de las personas no tenemos. Mientras decías eso, Ralph, estaba buscando cómo es que se llama el libro donde yo vi algo parecido y aquí dice que en realidad uno debería tener es 5 cuentas, ¿no? Eso es cuando uno tiene un negocio, no necesariamente cuando uno está empleado, pero cuando uno tiene un negocio, uno debería tener 5 cuentas. Esas 5 cuentas son ganancia. Entonces él lo pone, él lo hace así muy bien, ¿no? Él dice que es la ganancia y ahorita les explico qué significa eso. Una cuenta para la ganancia, una cuenta para lo que es la entrada de dinero, ¿verdad? El income. Otro dinero que es para la compensación, o sea, el pago al dueño. Otro dinero, otra cuenta que es para los taxes, o sea, para los impuestos. Y otro para los pagos operativos.
¿no? Los pagos operativos pueden ser los pagos de negocio o pagos también se aplica a la gente, pues los pagos de la casa, las cosas básicas como tú decías, ¿no? La parte de la ganancia, esa cuenta que es dedicada a la ganancia, es bien particular, ¿no? O sea, me pareció bien particular cuando lo escuché en este libro, ahorita les digo el nombre del libro, pero me pareció bien particular porque él dice que mucha gente, cuando tú tienes un negocio, y yo sé que de hecho los tres que estamos aquí tenemos negocios, ¿verdad? Este, uno piensa que la ganancia es lo que sobra y no es así, o no debería ser así. Uno debería decir es, mi ganancia es 20%. Entonces uno saca lo que entra, tú sacas 20% de una vez, o 15%, o 10%, lo que tú quieras sacar, pero debería ser una ganancia más o menos buena, porque si no, ¿para qué te estás haciendo lo que estás haciendo, no? Exacto, y es lo que dicen, que justamente uno tiene que pagarse de primero, ¿no? Exactamente, pagas, por eso es que esa cuenta se las dije de primero. ¿Por qué? Porque este tipo la puso de primero en el libro. Sacas 20% de primero, ahí ya te pagaste a ti mismo. Si después al final no queda suficiente para las demás, no queda ni siquiera suficiente para los impuestos, ahí entonces tienes que ver cómo vas a producir más, porque no puedes sacar de la parte que te toca a ti, porque si no estás trabajando de gratis, pues. Y ahí está el detalle, ¿no? Entonces, es bien, esa parte de esa, sobre todo esa cuenta es bien particular, bien particular. Y les recomiendo que lo hagan de esa manera, saquen un porcentaje fijo para una cuenta fija, que es el porcentaje de la ganancia de ustedes en un negocio. Que también uno lo puede ver si tú tienes, si tú eres asalariado, tú tienes un salario de una empresa, tú puedes quitar, bueno, entonces voy a quitarle 10% a lo que entra en mi sueldo, a lo que queda de mi sueldo, porque muchas veces aquí en Estados Unidos por lo menos te quitan el dinero, o sea, te quitan el dinero que va a los impuestos, ya te lo quitan de una vez. Entonces, esa cuenta que yo les estaba diciendo que debería ser dedicada a los impuestos, en el caso de un asalariado aquí no aplica. Eso aplica nada más si tú tienes un negocio o si eres, por ejemplo, un autoempleado, como dicen acá, que es si eres un doctor o si eres un odontólogo o un mecánico, algo así, algo que significa que tú estés trabajando por tu cuenta y para ti mismo nada más. Ahí sí tienes que tener una cuenta separada para los impuestos. Pero en el otro caso, no. En el otro caso, el gobierno, o sea, o mejor dicho, no el gobierno, la empresa para la cual estás trabajando te quita de una vez los impuestos y ahí entonces uno le debería quitar de lo que queda, pues 10% por lo menos que debería ser para uno, que eso sería el profit, ¿no? Esa sería la ganancia, ¿no? Entonces es bien interesante y les voy a decir entonces, el libro se llama Profit First, la ganancia primero. Es muy bueno ese libro, es muy bueno ese libro y les recomiendo que lo consigan y que lo compren y que lo internalicen, pues. Porque verá que es bien bueno y habla de bastantes cosas que estamos hablando en este momento. Entonces, bueno, eso es lo que les quería traer hoy. Díganme si tienen alguna otra pregunta más, algo algún comentario o lo que sea. Sí, lo único que iba a decir era también el hecho de que es importante también darse cuenta que tener el dinero ahorrado no necesariamente te está beneficiando, porque por más que sea como un dinero o sea, si es un dinero de emergencia, algo así que, no sé, que te permita cubrir tus gastos básicos por los primeros 3 meses o algo así, eso está bien tenerlo ahí como una caja chica, ¿no? Uh -huh, Pero tener una gran cantidad de dinero sin estar haciendo nada, que cada año tú pierdes aproximadamente 14% de ese valor. Entonces, eh, normalmente la gente piensa que no, que la inflación nada más son 5% o lo que sea, y en realidad la devaluación especialmente por ejemplo del dólar, es aproximadamente 14 a 15% anual. Entonces, imagínate si tú tienes una gran suma de dinero ahorrado pensando que, bueno, sí, con eso me voy a retirar. Casi que te sale mejor invertirlo, ver si a lo mejor haces
una inversión en el stock o algo así, y entonces ahí es donde tú comienzas a ganar compounding interest. Claro, Entonces ahí es donde ya es como un paso más allá, pero iniciar a lo mejor ese proceso de tener las cuentas iniciales y separar todo eso, ese es como el primer paso. Y así uno activa el músculo de diferenciar lo que es la entrada y cómo distribuir ese dinero que tenemos claro, y entonces después utilizar los próximos pasos que son, como tú dices, la inversión, si vas a invertir en una casa, si vas a invertir claro. en otro negocio o si vas a invertir en stocks Ujú, o otra forma. claro, claro. Bueno, de hecho, yo yo prácticamente dejé de hablar de dinero de ahorro. Yo digo, hay que ahorrar, es ahorrar para, es simplemente separar el dinero, pero el objetivo no es ahorrar por ahorrar, como lo hacían antes, quizás nuestros papás o abuelos, que ellos ahorraban porque nada más con dejar la plata en el banco ya estabas bien, esencialmente. Nunca fue así, pero eso es lo que ellos pensaban. Yo ahorita he cambiado de esa manera, o he mejorado, si se quiere, un poco, escuchando libros y escuchando gente que sabe más del asunto. La idea es sacar dinero, separar el dinero cuando llega y entra de una vez para las diferentes cuentas. Una de esas cuentas va a ser para invertir. Ese ahorro es para invertir. Vamos a tener necesitamos por supuesto una masa crítica, porque uno no, en el caso, por ejemplo, de bienes raíces, tú no puedes comprar una casa con $1,000 o con 1,000 libras, en tu caso. Entonces necesitas tener por lo menos 20,000, suponte tú, si ese es el caso, ¿no? Entonces, si es 20,000, bueno, tú tienes que ahorrar 20,000 en 10 veces de 2,000, por ejemplo. Mientras estás haciendo eso, mientras tienes 8,000, 10,000, 12,000, ese dinero no necesariamente está generando mucho dinero. Lo puedes tener en una cuenta tipo un plazo fijo o algo así, ¿verdad? Este, que te genere 4, 5, 6% nada más al año, pero es dinero líquido esencialmente. O sea, uno tiene que tener ese dinero líquido para que cuando llegue la oportunidad correcta de invertir, dinero que ya sabes, dinero, interés que ya sea más alto y la oportunidad sea mejor, ahí es que metemos el dinero ya como una masa. Ya metemos los $20,000 o $50,000 o $100,000. ¿Ves? Pero es lo que tú dices, pues, o sea, hay que tener eso, hay que tener conciencia de que uno no va necesariamente a tener la plata invertida en un plazo fijo, porque eso no es una inversión. Eso lo que es simplemente dejarlo en una cuenta de ahorros que te pague un poquito más que en el banco. Pero eso es una cuenta de ahorros y una cuenta de ahorros no da, no da. Hay que No, tenerlos exacto. invertidos en cosas que te den high yield, o sea, cosas que te den un interés más alto. Sí, claro. Y además tienes que tener entonces también gerenciar cómo hacer esas cuentas, ¿no? Porque también hay que pensar, depende de las fluctuaciones que pueden haber en lo que son los bancos. Uh -huh. Porque te dejo con un cuento que me echaron Sí, de una persona que ya se había jubilado, había logrado ahorrar una suma de dinero bastante buena, se retiró y entonces tenía todo el dinero en el banco quebró, el gobierno no rescató esos bancos. Sí, le correspondieron a esa persona sus $100,000 que le correspondía por la protección y tal, sí, como por el seguro pero que tienen, algo así. Ajá, el 1,4 millones que tenía de más no se lo dieron. claro. Entonces, el riesgo o sea, de tener hasta cierto punto poca, eh, o sea, de dejar todo en un solo lugar, tiene también sus riesgos. Y uno también tiene entonces que tener un poquito de gerencia de, ok, voy a ahorrar, pero entonces voy a ponerlo un poquito aquí, un poquito acá, un poquito allá, para también mitigar potenciales riesgos, porque también estamos viviendo en momentos donde, bien sea por la inflación o situaciones económicas, bancos también
o entidades financieras también se están viendo afectadas. Tienes razón, tienes razón. Eso es algo que hay que estar también pendiente. Yo no sé esta situación de la que estás hablando tú en este momento, no sé los pormenores ni los detalles, ¿verdad? De qué banco fue ni nada de eso, pero eso uno mitiga el riesgo es de esas cosas, de donde tú uno tiene metido el dinero, uno mitiga el riesgo es conociendo más de ese receptor de los fondos, esencialmente, ¿no? En el caso de los bancos, pues hay que tener el dinero, si lo vas a tener en un banco nada más, que no es eso lo que yo estoy diciendo, pero si lo fueras a tener en un banco, lo tienes que tener en un banco grande, sólido y todas esas cosas, ¿verdad? Como Wells Fargo, como Chase aquí, ¿no? En Inglaterra, bueno, como Lloyds o como Barclays o ese tipo de bancos grandes, pues. No estoy diciendo que es que tendrías que tener el 100% de tu dinero en esos bancos, por supuesto, por lo que tú estás diciendo. Siempre puede pasar cosas locas, ¿no? Eh, Aquí en Estados Unidos, con todo y que es Estados Unidos, pasan ese tipo de cosas con bancos más pequeños, han pasado ese tipo de cosas con bancos más pequeños, y si al gobierno en ese momento no les da la gana de salvar ese banco, pues el banco se va a la quiebra y ya. Desde el punto de vista de economía, el gobierno no se debería meter y si el banco no supo hacer las cosas, se tiene que ir a la quiebra. Por supuesto, la cagada es para las personas que tienen el dinero en ese banco, pero ahí está la responsabilidad de uno, ¿verdad? Como inversionista o dueño de cuentas de ese banco, ¿verdad? Uno tiene que estudiar y hacer el research que uno tenga que hacer para que no pase eso, pues, con uno. Eso es la primera cosa en cuanto a bancos. En cuanto a si el receptor de los fondos, entonces, es una compañía de responsabilidad limitada, como en este caso aquí en Estados Unidos, es una Limited Liability Company, una LLC, que está invirtiendo, entonces, comprando una propiedad, como las que estamos invirtiendo nosotros, ahí a quien tienes que conocer, entonces, es a la persona. He dicho muchas veces esta semana, y lo vuelvo a repetir entonces ahora porque estamos tocando ese tema, que hay que ver mucho más al inversionista que a la inversión. ¿Qué significa esto? Bueno, que tienes que saber con quién estás invirtiendo, mucho más que la oportunidad que esa persona te está trayendo. El problema está en que a veces pensamos que la oportunidad es buenísima, mira, vas a ganar el 100% en 2 años, bueno, eso suena buenísimo y puede hasta ser posible, pero es quizás más riesgoso, quizás la persona lo que está haciendo es un esquema piramidal, o sea, hay otros riesgos ahí porque tú no conoces bien a la persona. Y que alguien te diga que es que porque invirtió fulano, yo te voy a invertir y si él tiene la cosa, pues confías en él, eso no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es cada uno tiene que hacer su propio estudio de la persona que está recibiendo los fondos para ver si está calificada para eso o no. Calificada, ¿qué uno podría decir que es calificada? Bueno, si tiene la experiencia, si ha hecho ese tipo de negocios antes, cuántas veces lo ha hecho, si está invirtiendo solo o si está invirtiendo como parte de un grupo, cuánto tiempo tiene invirtiendo en la industria, sabe de ese asset class, o sea, de esa parte específica, por ejemplo, de bienes raíces. Yo sé bastante de multifamiliares y de otros más, pero vamos a decir que multifamiliares. Pero, por ejemplo, de hoteles, yo no sé nada. Entonces, bueno, yo me voy a meter con Luis porque Luis va a comprar un hotel. No te metas con Luis porque Luis no sabe de hoteles. Él sabe mucho de multifamiliares, pero no sabe de hoteles. Entonces, ahí está la cuestión que tú estás diciendo de saber mitigar de dónde tú vas a poner el dinero. Yo diría es, bueno, tú tienes que meter una parte de tu dinero, tenerla líquida para, como tú dices, un fondo de emergencia o algo así, 3 meses o 6 meses o lo que tú quieras en un banco para que sea líquido, que lo puedes utilizar, sacar de aquí, de hoy a 2 días máximo. Eso lo puedes tener tú entonces, en el caso de nosotros, en Wells Fargo, en Chase, en Citibank, bancos grandes, donde tú lo puedes invertir, poner a invertir si se quiere, en plazo fijo al 5% anual. En el caso de la gente que está acá, también entonces la otra opción es invertir entonces en bienes raíces. Bueno, entonces en bienes raíces yo te diría, bueno, pon 20, 30, 40, 50%, según, por supuesto, según la situación de cada uno.
y ahí y los invertimos entonces a mediano, largo plazo. Mediano, largo plazo yo diría, bueno, 5 o 7 años, ¿verdad? O 10 años en el caso de que sea un universo ya un poquito más largo. Y otro porcentaje también podría ser, ¿por qué no?, en la bolsa, sabiendo qué tipo de acciones, o sea, esencialmente qué tipo de compañías estás comprando. Eso también lo estamos averiguando, nosotros estamos metiéndonos, incursionando pues en esa parte también. Ah, bueno, te iba a decir que ese tema me gusta bastante porque estamos también trabajando en eso Uh -huh. y sería interesante cómo como grupo se pudiese maximizar. eh, Porque yo creo que hasta cierto punto hay o una forma de hacer un mecanismo de hacer una inversión grupal o más bien de tener un sistema donde se ofrece las señales de compra o de venta para que entonces cada individuo actúe o no sobre esas señales. Entonces eso Claro, también tiene mucho valor, ¿no? claro, Porque claro, exacto. a la final la señal no necesariamente te garantiza un retorno, pero si tú dices que tienes, no sé, de cada 7, o perdón, de cada 10, tú tienes 7 que te van bien, entonces tú tienes ves cuál es tu riesgo y tú dices, ok, invierto tanto basado en estas señales y entonces ahí tú ves si eso te, te ayuda Claro, para subir esa bolsa que tú estabas hablando exacto. para poder invertir. Mm. Exacto, exacto, exactamente. Bueno, en ese caso, yo ya he preguntado acerca de eso. De hecho, hice el webinar pasado, fue explicando eso, ¿no? Y hablé con una persona que es experto, un señor que tiene más de 30 años y ha hecho inclusive hedge funds, o sea, fondos de inversión como tal, de cientos de millones de dólares. Ha escrito como 7, 8 libros, creo que es la cosa. Sabe muchísimo de la industria y del negocio. Y él me dijo, mira, para tú recibir dinero, para invertirlo, o sea, dinero de otras personas para recibirlo y después invertirlo ¿cómo se llama? En stocks, o sea, en compañías o así, con opciones o con acciones directo, no vale la pena el riesgo que estarías corriendo tú como operador de ese tipo de negocio. Él me dijo, mira, no vale la pena, ya yo lo he hecho, no vale la pena. Tienes mucha exposición, te demandan, te hacen muchísimas cosas así. Ahora, yo le dije, mira, yo lo estoy hablando, pero es un grupo cerrado, son varios amigos que lo que pensamos es quizás, por ejemplo, meter una cantidad más o menos pequeña que no represente una cuestión que nos vaya a quebrar ni nada de eso a cada uno, y yo controlo en qué se invierte, porque yo soy el que sabe de la cuestión, ¿no? Eso es una opción. La otra opción que me dio la otra persona que estaba aquí, que estaba en esa reunión también, él me dijo lo que tú acabas de decir, bueno, podría ser una cuestión de señales y no sé qué, toda la cuestión, lo que pasa es que yo no tengo señales, yo lo que tengo es o sea, porque yo no invierto en una cosa específica, lo que tengo es una metodología para invertir y la metodología para invertir es lo que yo sé. Entonces, yo no es que yo sepa a través de la metodología, yo te voy a recomendar que compres Apple, ¿sabes? Porque eso es otra manera de invertir, eso es otra cosa. Entonces, esa de las señales, simplemente señales de compra o señales de venta, esa está descartada como opción para que yo la haga con ustedes. Pues. Entonces, desde ese punto de vista, la única opción que sería conmigo sería nada más la de invertir, que cada uno ponga $10,000, por ejemplo, y tenemos $100,000 o $200,000. Ah, bueno, que entonces vamos a ponerlos a invertir de esta manera. Y de esa Eso manera, yo te iba a preguntar, sí. eso es lo mismo que un hedge fund, entonces. No, no porque un hedge fund tienes otra estructura. Esto sería un fondo, pero no un hedge fund. O sea, un hedge fund es ya una estructura específica donde tú puedes tener un público cualquiera, ¿verdad? Que puede invertir contigo. O sea, si yo hago el fondo, por ejemplo, cualquier persona del público puede invertir conmigo. Yo no lo quiero así. Yo lo que quiero es que si yo te digo a ti, vamos a decir, mira, Ralph Reyes,
y tal, tal, tal. Ah, bueno, vamos a hacer, ya, tú tienes 10.000, 10.000, 10.000. Ah, bueno, perfecto, vamos a montar entonces un fondo, vamos a hacer un fondo cerrado. Un fondo, lo que es ahí en ese caso es una LLC, ¿verdad? Es una compañía, y como compañía entonces invertimos en las cosas que yo diga y ya. Quizás hay alguna otra cosa que debería haber seguramente, eh, algún tipo de fee o algo así para el administrador, que sería yo, solo por el hecho de que yo estoy poniendo mi conocimiento y soy el que está haciendo la cuestión, pero no sería para nada comparado a lo que te cobrarían en fees otras personas en un hedge fund, por ejemplo. Sería mucho más flat ese tipo de estructura, pues. Sí, porque hay algunos, algunos de esos hedge funds o los ETFs, Sí. eso varía, depende de qué producto es. Uh -huh. Y hay productos que son más o menos económicos, son como 1,5% o algo así. ¿Qué es O el sea que 1.5%? No entendí. ¿Qué es el 1.5%? el fee Ah, el fee de sí, administración. sí. Exacto, exacto, exacto. Eso es lo que ellos te dicen y no te dicen las demás fees. Hay otras más, varias más. Yo no me las sé todas, por supuesto, porque de ese mundo yo no sé tanto tampoco, ¿no? Pero sí sé que hay más, porque he estado también aprendiendo de esa parte también, como para poder decir, bueno, comparándolo, es simplemente mejor decir, bueno, mira, yo puedo hacer, de hecho, yo estaba escuchando qué es lo que hace el structure de Warren Buffett, y era bien flat también, o sea, él te decía, mira, yo no voy a cobrar nada, eh, en los primeros 6 o 7, 8% anuales. A partir de ahí yo cobro tanto, pero poquito. Y después a partir de ahí, si es una vaina bestial, entonces ahí sí, entonces sí cobro más, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces mi incentivo va a ser hacer que de verdad que ganemos plata bastante. Y solamente así es que ganaría plata yo. O sea, es bien inteligente esa manera de hacer la estructura de las comisiones, para Sí, decirlo mejor. la otra forma que yo vi también, si lo entendí correctamente, es de que para los primeros montos de inversión, o Uh -huh. sea, como que ese mecanismo es más para beneficiar a los que quieren invertir primero, o sea, los que están ahí de primero es de que la gente que como que invierte al principio no tiene fees y después la gente que sigue son los que van a tener fees. Entonces, por Ya, ejemplo, si llegamos no sé, a $100,000, ya, a partir después de los $100,000 es que hay fees. Y ya. entonces, también es un incentivo para el Para que que la llegue gente se meta, primero. ¿no? Claro, para que Sí. la gente se meta, ¿no? Claro, claro. Sí, eso no lo había escuchado yo, pero también se podría ver, pues, ¿no? Pero bueno, eso es lo que he estado barajeando para la gente que no tiene $100.000 de una vez para meterse en una cuestión de bienes raíces, pues. O sea, en un negocio de bienes raíces necesitas más plata que $10.000. $10.000, nada, en ningún tipo de fondo vas a poder meter $10.000 nada más. No, aquí te puedes comprar un garaje nada más. Exacto, exacto. No, aquí también puedes comprar alguna cosa, pero va a ser alguna partecita de esa cosa. O sea, si tú quieres invertir en multifamiliares, como mínimo, 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 en muy pocos casos he visto que acepten $25.000. Lo mínimo, lo normal, pues, es que acepten $50.000 para arriba. Entonces, ahí se hace esa manera de invertir, se hace más prohibitiva para la gente que apenas está empezando. Entonces, como yo siempre lo que estoy buscando, decirles a la gente, de alguna manera, ayudarlos a que ellos, sabes, crezcan, hagan crecer su dinero, me he dado cuenta que esta es una manera para poderlo hacer. Y no es más riesgoso por el hecho de invertir en la bolsa. Por supuesto, tiene un riesgo, siempre hay un riesgo, pero es menos riesgoso porque uno aprende a hacerlo bien, aprende las estrategias para hacerlo. Entonces, esa es la cuestión.
De hecho, mi estrategia se basa más bien en vender y no comprar. O sea, yo trato de vender y no comprar. ¿Qué vendo? Insurance. O sea, yo vendo es un seguro esencialmente. Para no entrar en mucho más detalle, pero eso es esencialmente lo que yo hago. Entonces, la mayoría de la gente lo que hace es que compra una opción y esperando que suba. Yo les vendo un seguro a la gente que está pensando que va a bajar. Si no baja, yo me quedo, como cualquier tipo de compañía de seguro, me quedo con la prima. Y haciendo eso, el dinero es mucho, o sea, la ganancia es mucho más, se me fue la palabra en español, pero fluctúa menos, pues, es mucho más estable, es la palabra. Es mucho más estable la Eso es como ganancia. los call options o Esa es put option. put Esas son options. opciones put. Y no es comprarla, sino venderla. Cuando tú compras una opción de call, por ejemplo, de call option, tú esperas que esa acción vaya a subir. Cuando tú compras un put option, tú estás esperando que va a bajar. Cuando tú vendes una put option, tú le estás diciendo a la persona, bueno, si tú quieres comprar eso, que tú estás esperando que va a bajar, o te quieres cubrir, mejor dicho, si baja, entonces yo te vendo ese seguro. Si al final no baja, yo me quedo con la prima y esa persona pierde la prima, por supuesto. Pero si llega a bajar, entonces yo lo tengo que vender a este nivel. Hay maneras para hacer un hedge para que entonces no estés expuesto tú como inversionista, por supuesto. Estas son las cosas que sé yo. Esa es la Mira, estrategia de la que estoy la hablando. próxima vez vas a tener que sacarme ahí un gráfico, el lapicero y vas a entonces hacer pero sí, entiendo cómo lo que lo estás explicando muy bien, Exacto, gracias. lo trato de explicar lo más simple posible porque es mucho más profundo que eso, por supuesto, pero esencialmente es la idea inicial. Entonces, al hacer eso, como les acabo de decir, el ingreso es mucho más estable, es pequeño, entre comillas, pero es mucho más estable y es muchísimo menos riesgoso que comprar. Porque cuando tú compras y no hace la acción, no hace lo que tú esperabas, pierdes plata. En cambio, cuando tú vendes es otra cosa. Entonces, ¿qué, qué, qué les diría yo? Vamos a ver los que tengan plata aquí y los metemos en un fondo de estos cerrados para invertir. Buscamos meter ahí 20 personas que tengan 10.000 cada uno, por ejemplo. Que 10.000 es una suma pequeña o muy pequeña para invertir en mis raíces, pero que en este caso puede salir bastante bien la inversión, pues. Ah, es que les iba a decir también, en ese caso la ganancia que yo he estado viendo, haciendo lo que les acabo de decir, con la estrategia que les acabo de decir, es de 3 a 4% mensual. Entonces, de 3 a 4% mensual da 30 y pico o a 50% anual. Es una plata. Entonces, por supuesto, ¿hay un riesgo? Sí, claro que lo hay. Pero sabiendo lo que uno está haciendo, el riesgo se mitiga bastante. Entonces, esa es la cuestión. Y yo, este tipo de conversación, yo tengo que cuidarme mucho para que no sea a todo el mundo, que no todo el mundo vaya a pensar que es fácil invertir. No, no es fácil. Es fácil hacer lo que uno tiene que hacer. Claro que es fácil si sabes hacerlo. Pero es igual que volar un avión. Volar un avión es facilísimo para el piloto que sabe que tiene 20 años de experiencia. Para él es facilísimo, para uno no. Entonces yo soy el piloto. En este caso yo soy el piloto. Entonces no es que sea facilísimo, pero lo sé hacer. Bueno, muchachos, ya se acabó el tiempo, ya aquí tenemos una hora hablando. Bueno, por lo menos yo tengo una hora hablando ya. Ustedes llegaron más tarde, pero bueno, espero que les sirva. Si tienen alguna otra pregunta, háganmela en este momento o callen para siempre. Muchas No, gracias. buenísima toda la información.
Chévere, chévere, bien bueno, bien bueno. Esa es la idea, traerles información que les sirva, pero que sea práctica. Esto no es nada más educacional. Mi idea es que este tipo de conversación la tengamos para después decir, mira, yo levanto la mano, yo me quiero meter, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si esos son unos de ustedes, me mandan un mensajito separado. Ustedes dos tienen mi teléfono, o sea, para hacerlo separadamente o directo, y le damos una vez. ¿Ok? Claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchachos, lo dejo entonces. Ralph, vete a dormir, que es muy tarde allá, en Inglaterra. Muchos saludos entonces a las familias y estamos en contacto, muchachos. Igualmente. Chao, chao.